Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien hoy porque tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y créanme, no querrán perdérselo. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de una pregunta que muchos de ustedes nos han hecho llegar: Kerem y Hande, ¿por qué borraron las fotos del lugar donde se conocieron? Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en los detalles, las especulaciones y, ¿por qué no?, las posibles explicaciones de este enigmático movimiento. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, vamos a lo que nos trajo aquí. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, no solo por su talento sino también por su química innegable y su historia personal que ha capturado la atención de millones. Muchos recordamos con cariño las imágenes que compartieron en su momento del lugar que consideran especial, el sitio donde sus caminos se cruzaron y nació su conexión. Esas fotos, llenas de nostalgia y significado, eran como un tesoro para sus fans. Sin embargo, hace poco, notamos que estas imágenes ya no están disponibles en sus perfiles. Y como era de esperarse, la pregunta surgió como un volcán en erupción: ¿por qué? ¿Qué llevó a Kerem y Hande a tomar esta decisión? Para empezar, debemos contextualizar un poco. Kerem y Hande se conocieron durante el rodaje de la exitosa serie turca, Senkal Kapım, que se traduce como «Llaman a mi puerta». Desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla, su química fue palpable. Los fans se enamoraron perdidamente de su dinámica, y la serie se convirtió en un fenómeno mundial. Y mientras la serie ganaba popularidad, también lo hacían las especulaciones sobre su relación fuera de cámaras. Al principio, ambos mantenían un perfil bajo, pero con el tiempo, sus interacciones, tanto en público como en redes sociales, alimentaron los rumores hasta que, finalmente, se hizo oficial su relación. El lugar donde se conocieron, ese sitio emblemático de sus inicios, se convirtió en un punto de referencia para sus seguidores. Compartir fotos de allí era una forma de honrar ese recuerdo, de revivir esa magia. Podían ser unas escaleras particulares, un café con encanto, un rincón del set de rodaje que significara algo para ellos. No se trataba solo de una foto bonita, era la materialización de un capítulo importante en sus vidas. Era una ventana a sus inicios, a la chispa que encendió todo. Entonces, ¿por qué borrar esas fotos? Las especulaciones han sido muchas y muy variadas. Vamos a explorar las más plausibles y ver qué tan lógicas pueden ser. Una de las razones más sencillas, y quizás la más probable, es que simplemente hayan decidido renovar su contenido digital. Las redes sociales son un espacio en constante cambio, y muchos artistas optan por limpiar sus perfiles de vez en cuando, deshaciéndose de lo que consideran viejo o obsoleto para dar paso a nuevas imágenes y momentos. Puede ser que hayan querido hacer una especie de borrón y cuenta nueva en sus perfiles, eliminando recuerdos de etapas pasadas para enfocarse en el presente. En el mundo digital, donde la imagen lo es todo y el contenido se renueva constantemente, esto no sería nada extraño. A veces, las fotos viejas simplemente dejan de tener el mismo impacto o relevancia que tenían en el momento en que se publicaron. Otra posibilidad, que suena un poco más seria, es que haya habido algún tipo de tensión o distanciamiento entre ellos. Aunque en su momento fueron una pareja muy querida, las relaciones, incluso las más sólidas, pueden pasar por altibajos. Si hubieran decidido tomar caminos separados, o si estuvieran atravesando un momento complicado, borrar recuerdos compartidos podría ser un reflejo de esa situación. Es una forma de poner distancia, de borrar las huellas de un pasado que ya no se quiere revivir de la misma manera. En el mundo de las celebridades, donde cada movimiento es escrutado, esto podría ser una señal sutil, pero significativa, de un cambio en su relación.
También debemos considerar la presión mediática. Kerem y Hande, al ser figuras públicas tan seguidas, están constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Cada foto, cada publicación, cada interacción es analizada y comentada. Quizás, la constante atención sobre esas fotos específicas, sobre ese lugar en particular, se volvió abrumadora. Tal vez sintieron que el lugar se estaba convirtiendo en un foco de atención no deseado, eclipsando otros aspectos de su vida o de su relación. Al eliminarlas, podrían haber buscado recuperar un poco de privacidad, o simplemente aliviar la presión que sentían sobre ese recuerdo en particular. A veces, cuando un recuerdo se vuelve demasiado público, pierde su intimidad y su significado personal. Pensemos también en la evolución de su relación. Las relaciones cambian y crecen. Lo que era importante al principio de una relación, puede no serlo tanto después de un tiempo. Quizás, al mirar hacia atrás, ese lugar específico ya no representaba la totalidad de su historia o de lo que su relación significaba para ellos en el presente. Podrían haber evolucionado, haber construido nuevos recuerdos y haber sentido que esas fotos ya no contaban la historia completa de su vínculo. Hay otra teoría, un poco más especulativa pero no por ello menos interesante, y es que quizás ese lugar tenga un significado distinto ahora, o que la forma en que lo perciben haya cambiado. A veces, los lugares que una vez nos trajeron tanta alegría pueden, con el tiempo, adquirir connotaciones diferentes. Esto podría deberse a eventos posteriores, a cambios en sus propias vidas, o incluso a una simple maduración de su perspectiva. Además, no podemos descartar la posibilidad de que haya sido una decisión conjunta y acordada, sin mayores dramas. Puede que simplemente hayan llegado a un punto en el que ambos sintieron que era el momento adecuado para eliminar esas publicaciones. Tal vez lo hablaron y decidieron que era lo mejor para ambos, sin que esto implique necesariamente un conflicto o un fin de su relación. Para ahondar un poco más, pensemos en el impacto de estas acciones en sus seguidores. Los fans de Kerem y Hande son increíblemente devotos. Cada movimiento que hacen en redes sociales es analizado con lupa. Cuando desaparecen fotos de un lugar significativo, la reacción es inmediata. Las teorías florecen, y los debates en foros y comentarios se intensifican. Es fascinante ver cómo algo tan aparentemente pequeño como la eliminación de unas fotos puede generar tanta conversación y tanta especulación. Demuestra el fuerte vínculo que los fans sienten con sus ídolos y con las historias que comparten. Y si nos ponemos a pensar en la gestión de la imagen pública, es algo que los artistas cuidan muchísimo. En la era digital, borrar fotos puede ser una estrategia de marketing, una forma de generar interés o de reorientar la narrativa. Aunque en el caso de Kerem y Hande, parece más ligado a su esfera personal que a una estrategia comercial evidente, nunca se sabe con certeza. Analicemos la cronología. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Hubo algún evento previo que pudiera haber desencadenado esta decisión? Investigar el momento exacto en que las fotos desaparecieron y si coincidió con alguna otra noticia o publicación podría darnos pistas valiosas. Sin embargo, a menudo, estas decisiones se toman de manera privada y no siempre coinciden con eventos públicos. Otra perspectiva a considerar es la propia naturaleza de las redes sociales. Son efímeras en muchos sentidos. Lo que hoy es una foto destacada, mañana puede ser una más del montón, o directamente eliminada. Quizás, para ellos, esas fotos ya cumplieron su propósito de compartir un momento y ahora han decidido que es hora de que pasen a formar parte de su archivo personal, en lugar de estar expuestas públicamente. Es importante recordar que las redes sociales son una herramienta. Una herramienta que se puede usar de diferentes maneras, y que refleja, hasta cierto punto, la vida de quien la maneja. Lo que se comparte y lo que se retira es una decisión personal. Podríamos incluso especular que tal vez el lugar en sí ha cambiado. Quizás ya no tiene el mismo encanto, o ha sido renovado, o ya no es accesible.
y al borrar las fotos, están reflejando esa nueva realidad del lugar. Lo que sí es seguro es que la partida de estas fotos ha abierto un debate muy interesante. Y es precisamente por eso que estamos aquí, para discutir las diferentes posibilidades y entender qué podría estar detrás de esta decisión. No tenemos una respuesta definitiva, y quizás nunca la tengamos, pero eso es parte de la intriga que rodea a las celebridades, ¿verdad? Consideremos también la posibilidad de que sea algo muy simple y personal que nosotros, como público, no lleguemos a comprender del todo. A veces, las razones detrás de las acciones de las personas son más profundas o más sencillas de lo que imaginamos. Podría ser algo tan simple como que a uno de ellos ya no le gustaba la foto, o que se hizo un mal clic, o que decidieron hacer una limpieza general de su galería. Si bien esto puede sonar decepcionante para quienes buscan un drama, la simplicidad a menudo es la respuesta. Lo que está claro es que Kerem y Hande han construido una relación muy sólida, tanto en la pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Su popularidad se debe, en gran parte, a esa conexión genuina que transmiten. Y precisamente por eso, los detalles de su vida personal, como la eliminación de ciertas fotos, generan tanto interés. Podríamos incluso pensar en una especie de evolución de la narrativa. Quizás, al principio, querían compartir ese recuerdo de sus inicios para mostrar la pureza de su conexión. Pero a medida que su relación se consolidaba y se volvía más compleja, sintieron que esas fotos ya no representaban la historia completa. Quizás ahora prefieren enfocarse en el presente y en el futuro de su relación, en lugar de revivir constantemente sus inicios. En resumen, la eliminación de las fotos de Kerem y Hande del lugar donde se conocieron ha generado un torbellino de especulaciones. Las razones podrían ser tan variadas como una simple limpieza digital, un deseo de privacidad ante la presión mediática, una evolución en su relación, o incluso un cambio en su percepción del lugar. Lo que sí podemos decir es que, sea cual sea la razón, ha servido para reavivar la conversación sobre esta querida pareja y el impacto que tienen en sus seguidores. Y esa es la magia de las redes sociales y del mundo de las celebridades, ¿no creen? Cada acción, cada omisión, puede ser interpretada de mil maneras. Y nosotros, como espectadores y fans, disfrutamos de desentrañar esos misterios, de intentar comprender las motivaciones detrás de cada decisión. Así que, queridos amigos, espero que este recorrido por las posibles razones detrás de la desaparición de esas fotos les haya resultado interesante y esclarecedor. Al final del día, lo que importa es el respeto por su privacidad y la admiración por su talento. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos repasado las distintas teorías sobre por qué Kerem y Hande podrían haber decidido borrar las fotos del lugar donde se conocieron. Desde una simple renovación de contenido digital hasta posibles cambios en su relación, pasando por la presión mediática y la evolución de su propia percepción. No tenemos la respuesta definitiva, pero hemos explorado las posibilidades más plausibles y hemos compartido nuestras reflexiones al respecto. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicarnos su tiempo. Su compañía en este canal es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Si este vídeo les ha gustado y les ha parecido intrigante, por favor, háganmelo saber dándole un gran me gusta. Y si creen que a alguien más le podría interesar esta conversación, no duden en compartir este vídeo. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme qué opinan ustedes, cuáles creen que son las verdaderas razones. Me encanta leer sus teorías y sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.